Ya empezamos octubre, Sí, a ya nos tope. queda poco para acabar el año Sí, ya entramos en el y, final. y vamos a darle con cosas que te van a salvar el culo, sí o sí. Está mal, Venga, está mal que lo diga, pero bueno. ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de contenido y vamos a hablar de qué narices tienes que hacer, qué tres cosas puedes hacer que son útiles y súper sencillas para que Ujú. cuando publiques contenido, en vez de que el contenido pase sin pena ni gloria, eh, despierte el efecto este de cuéntame más, ¿no? Coño, vale, genial. Y porque normalmente el problema del contenido no es que tu contenido no tenga visibilidad, probablemente tengas visitas y o sea, la gente vea el contenido, tenga reproducciones. El problema es que nadie sabe lo que haces Ujú. y te parecerá mentira, pero tú en tu cabeza lo tienes muy claro, tú sabes lo que haces y crees que lo explicas, pero si no tienes mensajes por privado o mensajes directos que te dicen, me interesa lo que haces, pues no estás haciendo nada que sea útil. Ujú. ¿Por qué? Pues porque lo que tienes que poner es algo encima de la mesa para que alguien cuando lo vea diga, coño, esto es justo lo que necesito, ¿no? Sí, y ese error es algo que comete mucha gente. Además, el problema que también tenemos mucho, lo que has dicho de los likes, ¿no? La obsesión que hay con los likes, cuando realmente lo que importa es la gente que nos escribe por privado, pues eso, pues interesándose por lo que ofrecemos, por lo que vendemos y por lo que tenemos para ellos. Eh, entonces, ¿cuál es el verdadero problema aquí? Yo veo pues que cuando escribes no dejas claro al final qué es lo que estás haciendo, por eso no te entienden, por eso dices tú que no saben lo que haces. Mm. No estás dando pistas de lo que quieres, de lo que tú estás haciendo y de lo que quieres que hagan esas personas, porque al final también ellos tienen que tomar un momento de acción en algún momento, ya sea que te dejen un comentario, incitar a que te escriben por privado o cualquiera de o las dos cosas a la vez, vamos. Sí, parece una cosa básica, pero es que o sea, es el error primero. O sea, lo primero, no solamente les tienes que decir qué es lo que haces y que quede súper claro qué es lo que haces y cómo les puedes ayudar, sino que además les tienes que decir con ese contenido qué es lo que quieres que hagan. O sea, tiene que haber pues eso, alguna forma para que les sirva de gancho y les digas, ¿quieres más de esto? eh, pues contéstame o dame Claro. aquí o mándame un mensaje o más tal. Eh, por lo que te digo, pues tienes que conseguir primero que se interesen y que digan, esto es para mí. Eh, Luego les tienes que explicar para que vean claramente eso que estás haciendo, cómo lo haces con Mm. tus clientes, para que ellos se vean identificados. Y finalmente les tienes que decir dónde se tienen que apuntar para seguir hablando o poder conseguir ese producto o ese servicio que les estás vendiendo. Y es un tema de estrategia, no es un Sí, tema de audiencia. Puedes tener una audiencia de miles de personas, pero si no hay nada detrás, si no hay una estrategia detrás, pues lo que estás consiguiendo es lo que estás consiguiendo ahora mismo. O sea, no es que tu contenido sea malo, esté mal hecho o tal, sino que directamente te falta una parte que es lo que lleva a ese contenido a que convierta, ¿no? sí, y eso es importante. Entonces, al final, ¿qué es muchas veces lo que te está arruinando esa conversión? Pues Pues el que la mayoría de las veces la gente piensa que por mucho valor que aporte, que con eso ya solo basta, ¿no? Que la gente va a venir a preguntar, porque claro, como sabes un montón y estás aportando un montón de contenido útil y valioso, pues simplemente por eso la gente ya te va a preguntar. Y la mayoría de los casos la gente no pregunta, a no ser que estén muy necesitados de tu servicio en ese momento y seas la luz que se les enciende y vayan a por ti, pero la mayoría de la gente, pues bueno, pues te lee, te escucha, te ve.
se le puede sentir puedes sentir que es interesante en algún momento dado, pero al final hay mucha distracción, lo que es en redes sociales son muchas las distracciones que hay alrededor y se acaban dándole al dedito, bajando hacia abajo y a otra cosa mariposa. Claro, porque dar valor no es suficiente. O sea, dar valor sin una dirección, al final es regalar tu trabajo. Y lo que no estamos aquí es para educar gratis. Claro. Está bien educar, pero lo que tienes que hacer es provocar movimiento, que haya un movimiento hacia tu oferta, hacia lo que haces, hacia tu producto o tu servicio, ¿no? Con lo Mm. cual, por ir centrando, porque ya no vamos a lo concreto para que consigamos precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que la gente siga viéndolo y vea el interés, ¿no? Y es que no es imposible que tu contenido venda, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué podríamos hacer para que ese contenido haga que la gente vaya a ti? Hombre, lo primero sería que tuvieras piezas de contenido muy concretos que, que levantaran la curiosidad, de que la gente sintiera el que tiene que ir a ti. Que esas piezas pues puede ser que hablen de un problema muy concreto que resuelves, no de ti, de trabas que se puede encontrar tu cliente por el camino que tú resuelves, ¿vale? Por ejemplo que provoquen una pregunta o que puedan crear incluso una necesidad inmediata porque esa persona no sabía ni siquiera se planteaba que tenía ese problema, pero le has hecho verlo tú con tu contenido. Esas tres cosas podrían ser perfectamente. Claro. Pues eso que provoquen esa pregunta o que de momento o que se den cuenta de esa necesidad. Y es que esto no va de crear cursos, no va de montar una masterclass, va de, llámalo píldoras, llámalo mini activos, que son pequeñas piezas que colocas estratégicamente y que trabajan para ti todos los días. Y cuando hablamos de pequeñas piezas, tienen que ser cosas pequeñas, por lo que decíamos de las distracciones, porque por muy bueno que seas, no hay nadie que consiga captar mucho tiempo la atención de nadie. Eh, y luego que vamos con lo siguiente, ya lo hilamos con lo siguiente, y cuando hablamos de mini activos, no estamos hablando de mini información, sino, o sea, cosas que provocan que la gente se active y reaccione. Claro. Por eso son activos que venden por ti. Y no hablamos de PDFs, no hablamos Mm. de vídeos, de reels, no, no. Hablamos de tres cosas básicas que puedes montar, pues según, o sea, cuando estés viendo, si esto lo estás viendo en directo, lo estarás viendo un viernes, pero vamos, en ese mismo viernes o durante el fin de semana vas a poder montar lo que te estamos diciendo para que provoquen el mensaje que a todos nos gusta recibir. Oye, esto me interesa. ¿Podemos hablar? Ujú. Claro, eso es importante. Además, y también hay una cosa que es lo que nadie te dice, ¿no? Pues eso, que los activos no son para informar, sino para activar. Cuando hablamos de activos que venden por ti, pues lo que tú estás comentando, que no hablamos de PDF bonitos ni de vídeos con, pues eso, que parezcan, que tienen los efectos especiales de una película de Hollywood, sino de tres cosas que sean un poco más básicas, que es algo que puedas hacer ya, como tú bien has dicho, ¿no? Y que bien usadas pues puedan provocar pues la reacción en esa persona de que le interese lo que haces. Y hay que tener cuidado con esto, que mucha gente se equivoca, que se puede pensar que esto que estamos diciendo sustituye a la venta. Y esto es al contrario. Con esto lo que estamos haciendo es preparar a la gente para comprarte. Estamos allanando el terreno para que te compren y para que cuando vaya a llegar ese momento, esa persona no piense que le estás vendiendo nada, sino que sea un hecho natural, una consecuencia de todo lo que has ido creando anteriormente con esos mini activos que hemos comentado, que tienes que tener sí o sí. O sea, no si quieres dejar de ser dependiente de la suerte, ¿no?
Pues venga, vamos con los tres mini Venga, activos dale. que van a trabajar mientras tú estás a otra cosa. El primero, una checklist. Y no hablamos de un PDF con 15 páginas, no. Una checklist muy concreta eh, de cosas, que van a hacer que tu cliente o esa persona que te ve diga, joder, esto lo estoy haciendo mal, esto lo necesito ya. Con lo cual, para hacer esta lista, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, elegir un problema clave que resuelvas. Luego, haces una lista con los errores típicos que comete la gente o con los pasos críticos que debería la gente de estar haciendo para llegar a donde quieren estar, que no están. Y luego dale un nombre que sea llamativo, ¿no? Como la lista de puntos que tienes que seguir para no tirar tu lanzamiento a la basura, ¿no? O la lista de errores que te impiden vender en LinkedIn, aunque publiques más que nadie, ¿eh? Eh, y eso lo puedes poner como recurso en un post, en una publicación, mencionarlo en un vídeo. Yo qué sé, si mandas mail, si mandas correos en tus correos, donde narices sean, eh, para que la persona que lo vea que efectivamente comete, no a lo mejor todos, pero algunos de esos errores, y diga, joder, pues si esto me lo está diciendo ya, pues lo siguiente es que, bueno, pues necesito ayuda porque probablemente con un poco de ayuda lo haga mejor de lo que estoy haciendo, ¿no? Pero venga, Sí, vamos con la segunda, con el vale. segundo mini activo. Bueno, pues puede ser un ejemplo de un cliente que hayas tenido, en un caso real con números, por ejemplo. Además, esto es lo más potente casi que puedes hacer para vender sin vender, porque es algo que se vende solo prácticamente a través de algo que tú ya has hecho anteriormente. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues cogeríamos el caso de un cliente con el que hayamos trabajado, lo hayamos ayudado y haríamos una demostración del problema que tenía, explicaríamos qué problema era el que tenía, qué hicimos con ese cliente para solucionarlo y qué pasó después de solucionarlo. ¿Cuál fue la transformación que tuvo esta persona una vez que solucionamos ese problema? Sobre todo hay que ser muy concretos, ¿no? Y, pues, por ejemplo, podría ser, pasó de tener 3 leads a la semana a 12. Cerró su primer cliente en frío en 10 días. Pasó de facturar 500 euros al mes a facturar 3.500 en tan solo 2 meses. Claro, y lo que tú dices, además que sean cosas creíbles, que sean cosas Claro, factibles, que la gente, o sea, independientemente de que sean casos tuyos de éxito, pero bueno, y son extremadamente buenos, pues justifícalo, ¿no? Porque la gente no se lo va a creer y vas a generar el efecto contrario, ¿no? claro. Y esto no hace falta que sea un vídeo súper editado, que lo pongas en un carrusel, tal. Es simplemente un post en el que vas a contar una historia sin ningún tipo de maquillaje. Y eso es lo que va a generar el Cuéntame más, ¿no? Y Claro. venga, vamos con hablando de Venga, vídeos, que es venga, el dale. tercer mini activo. El tercer mini activo es hacer un vídeo de un minuto. Ajá. Hacer un vídeo de un minuto con un consejo, llámalo tip, llámalo como quieras, que reviente una creencia común que todo que en tu sector, pues eso, sea muy común. Entonces, no puede ser un consejo genérico, eh, tiene que ser simplemente un vídeo corto en el que vas a desmontar una idea que la mayoría de tus clientes tienen y que además es absurda, pero la tienen, ¿no? Eh, Como por ejemplo, hay mucha gente que piensa que cuanto más publiques, eh, vas a llegar a más posibles clientes, cuando si no sabes lo que hablas, eso no es así. Pues eso. Esa es una forma de decir, bueno, pues da igual la cantidad de veces que publiques si no sabes a quién habla, porque la ha escrito, es un cortapega. Parece que la ha escrito el becario que trabaja en WordPress, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo,
si no vendes por miedo a molestar, lo que va a molestar a la gente es tu falta de decisión, ¿no? Con lo cual, por ir centrando, porque no sé si se ha entendido lo que le he dicho, elige una idea, una creencia que sea común a tu audiencia, destroza la idea en solo, o sea, en menos de 60 segundos. Si puede ser en 30, mejor que en 40. Y luego cierra con una llamada a la acción, que es lo que normalmente nos falta. Si Sí, esto, si estás pensando en esto o esto te está frenando, mándame un mensaje para que la gente, cuando vea tu vídeo, diga, joder, si esto me pasa a mí, esto me lo está diciendo a mí, y te escriba en ese momento. Porque además no nos olvidemos que tiene que ser tal que lo vea, que reaccione, porque si no reacciona en el momento, se distrae, luego ya no sí. encuentra dónde te ha visto y tal. Así que bueno, y como solemos decir siempre, puedes hacer dos cosas, hacerlo o no hacerlo. Así que venga, ¿qué pasa si lo haces y qué pasa si no lo haces? Bueno, pues si aplicas esto, pues va a pasar que dejarás de ir tú a perseguir a la gente. Va a ser así de claro. Vas a empezar a recibir mensajes, seguramente con más intención de compra de lo que recibías antes. Y el contenido es cuando realmente se convierte en una máquina de atracción, no en una vitrina vacía, sin ningún trofeo ni ninguna medalla. Ujú. Si no lo haces, ¿qué es lo que pasa? Pues que te vas a quedar esperando a que ese pretendido contenido de valor que lanzas hable por ti. Seguirás publicando. Da igual los días que lo hagas a la semana, da igual que sean tres, que sean cinco, que sean siete. La gente seguirá sin saber qué tiene que hacer para trabajar contigo. Y simplemente porque no has dado este paso extra que te hemos dicho, vas a seguir perdiendo oportunidades. Así que, y si todo esto lo hacemos mucho más sencillo y lo transformamos en un reto, ¿qué reto les Bueno, podemos poner para que hagan esta semana? pues yo les pondría el reto de hacer una checklist clara de unos 5 o 10 puntos que tu cliente pueda leer y decir, estoy fallando aquí. Un ejemplo de cliente con antes y después, como hemos dicho antes, publicado como si fuese una historia o un vídeo o un carrusel que puedas ir pasando. Y un vídeo de un minuto, pues que reviente por completo una creencia errónea que pueda tener tu cliente. Ujú. ¿Vale? Y la segunda parte es, luego una vez que hagas todo esto, pones todo eso a trabajar, ¿no? Con lo Claro. cual, esas contestaciones que te van, esos mensajes que vas recibiendo, menciónalos en tus posts, o menciona también estos errores y menciona a la gente que te contesta. Puedes usar esos mismos errores, te van a servir para usarlos como respuesta en los comentarios, y te va a servir, pues eso, como carta de presentación cuando mandes mensajes privados. Sí. Y ya por ir cerrando, si me dejas, decir que esto, o sea, esto no es un tema de marketing. Ujú. O sea, el marketing por sí solo no vende, es un tema de estrategia. Y esto tiene que ir estrategia, o sea, y esto es una estrategia de esto que apuntas y le disparas entre los ojos, para que vean que esto, pues eso, que lo necesitan y ya. ¿Que no lo haces? Por lo que te hemos dicho, que vas a seguir invisible, vas a estar dedicando tiempo y esfuerzo en hacer publicaciones que no va a llegar a ningún sitio. Así que bueno. Tienes un contenido, ya lo haces, ya sabes lo que haces, pues que tu contenido trabaje por ti. El plan B, que es lo que estás haciendo hasta ahora, que es trabajar y trabajar hasta que, bueno, pues hasta que no puedas más. Sí. Y Y por como supuesto, y como mm, decían los dibujos animados, esto es todo, amigos. esto es todo, amigos. Si te ha gustado, pues compártelo y nos vemos la semana que viene otra vez, viernes a las 10 de la mañana, más o menos. Un Más abrazo. o menos. Y si no te ha gustado, mándale el enlace del vídeo a alguien que odies. Chao. Chao.